Bueno, en el trabajo de hoy quiero recuperar un poco o cerrar, por decirlo de alguna manera, el ciclo del trabajo que llevamos hecho. Hasta ahora hemos hablado de los mecanismos de conciencia en cuanto al entenderlos como el motor, como el motor de la ignorancia, como impulsador, ¿no? Hasta que de alguna manera nos hacemos conscientes. Luego, en ese viaje, cómo nosotros hemos ido construyendo ideas preconcebidas sobre nosotros mismos, la construcción del ego y nuestras neurosis, y sobre el universo. Dios, el Buda y todas estas cosas, ¿no? Esas creaciones de alguna manera condicionan nuestra percepción real del universo, ¿no? Y entonces para poderla bajar al suelo utilizábamos imágenes de la ciencia con el Big Bang e imágenes de los filósofos clásicos griegos con el motor inmóvil y de Pitágoras, como que el universo, despersonalizarlo de todas sus connotaciones divinas, es lenguaje matemático, ¿no? Ese proceso llega a un punto, ¿no?, donde el ser humano, que es el I más D de la evolución, de ese inicio de expansión de gases hasta que se hace materia, esa materia se organiza como vida y en esa vida aparece el ser humano y el ser humano es autoconsciente y en esa autoconsciencia aparece el observador que se da cuenta de que la proyección no es externa, gira sobre sí mismo y entonces empezamos a cuestionarnos que ese absoluto potencialidad eh, tiene personalidad o no, o qué es lo que exactamente es, ¿no? Decíamos en esas charlas o pretendíamos conducirlas al punto de que a la hora de relacionarnos con eso no podemos relacionarnos desde el yo, porque nosotros somos eso, ¿no? Y decíamos que se experimenta como amor. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros vamos quitando las ideas preconcebidas de lo que nosotros somos, de dónde venimos, de a dónde vamos y de lo que es esa potencialidad absoluta como un alter ego o como un ser que nos ayuda, sino que esa potencialidad es parte de nosotros, porque nosotros somos parte de esa expansión. Esa armonía con esto nos hace el bien. Y entonces yo, un sentimiento que tengo con eso, aunque no sería, es un amor universal, no un amor de apego, porque me hace bien. Y en ese amor yo me hago uno con eso y acabo despertando al hecho de que soy luz, ¿vale? Esta era un poco la narración de todo el proceso externo. Ahora he sido muy... eh, eh, lo he acortado, por decirlo de alguna manera, ¿eh? He limitado la explicación, pero creo que se me entiende en lo que hemos explicado, lo que, tenemos que en lo que hemos intentado explicar en los otros vídeos. Y si no, pues los escucháis. ¿De qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar del cerebro, ¿vale? Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿vale?, con el que hemos hecho toda esta aventura. Decimos que en ese cuerpo físico, a través del astral y del karma, esto es una cosa que afirmamos, pero que vosotros solo podéis testificar por el hecho de que cuando aparecéis en este mundo hay personas que son con un temperamento determinado y otras con un temperamento determinado, lo cual quiere decir que nuestra personalidad está formada por la parte educativa que decíamos, por la parte sistémica, el entorno familiar donde has vivido y por cómo vienes tú como temperamento o decíamos código genético, ¿vale? Es decir, que dos hijos de los mismos padres en el mismo país enfrentan la situación cultural y sistémica de formas diferentes y construyen personalidades diferentes. Es decir, que hay una singularidad en cada uno de nosotros que viene en el paquete, ¿vale? Esa singularidad, que es que eres Capricornio, eres introvertido, eres extrovertido, esa singularidad, de alguna manera, es la que dentro de la tradición budista se llama karma, y le llamamos lavadoras, ¿no?, hasta que se produce una evolución de autoconciencia, ¿no? Y ahí es donde nosotros decíamos que hay personas con nosotros que, decía Rus, pues no sufren. Digo, ellos sí que sufren, pero a lo mejor sufren porque el Barça pierde o sufren porque las petunias no le florecen, pero sufren. No sufren por el sentido existencial de la vida o porque se sientan aislados en el mundo o porque pasen hambre, pero sufren y ese sufrimiento sin duda
les llevará a esa autoconsciencia de que forman parte de un todo y se romperá ese aislamiento sesgado de su percepción de la realidad. Y mientras, si coinciden con nosotros, decimos que había un juego de espejos, porque en la relación con ellos, a través del trabajo que aquí estamos planteando, nosotros decimos que nos tienen un mensaje sobre nuestro propio trabajo. ¿Vale? Entonces, en el proceso genérico o evolutivo, el ser humano ha generado un cerebro, que es el que funciona con el cuerpo. Nosotros hacíamos una explicación antes, en los anteriores trabajos, simbólica con respecto a la Kundalini, los chakras, el Muladhara, el Svatisthana, el Manipura, Anatta, eh, Vishuddha, Ajna y Sahasrara, que eran estados de conciencia. La traducción de eso en el cerebro, que es el que rige el cuerpo, sería el cerebro reptiliano, ¿vale? En nuestro primer proceso de evolución, la naturaleza nos da el cerebro reptiliano cuya función es exclusivamente de supervivencia. Huye y es agresivo. Y eso en sí mismo va generando un egoísmo, claro. No hay una reflexión de si sobre lo que él huye o pelea forma parte del todo. Es pura supervivencia. Luego está el cerebro límbico, donde esa supervivencia entra en la emotividad, lo tienen los mamíferos. ¿Vale? El cerebro límbico es el que tiene los afectos y también el placer, ¿no? Y ese placer hace que haya un rechazo o una atracción. Y en algunos animales también se crea el neocórtex, que sería la última evolución, que es donde está la capacidad de la lógica, de razonar. Y es ahí donde surge la conciencia. Es decir, que en nuestro proceso evolutivo, el ser humano, y algunos más que otros, están utilizando el neocórtex para una metacognición. ¿Qué quiere decir una metacognición? Donde el pensador ve quién es el pensado o qué es lo que se está pensando. Y en ese punto es donde se da cuenta que lo pensado es una proyección de su mente y enfoca la atención de su mente en el presente para poder vivir la experiencia de vida sin condicionantes. Es decir, que el sufrimiento que ha sido el motor, que nos ha ido haciendo corregir de alguna manera la búsqueda de esa felicidad, no del placer, no de la supervivencia y la seguridad, sino la de comprender el mundo, está en el neocórtex. Todos tenemos el mismo hardware, el mismo cerebro. Por lo tanto, todo ser humano tiene esa capacidad, lo que por proceso personal o de ebullición o de horneado, pues hay algunos que están floreciendo a eso y otros que todavía no han florecido. Pero el cerebro, como herencia genética del proceso evolutivo de la ameba organismo unicelular hasta el mono con pistola, hace que todos los que son monos con pistola tengan un cerebro que pueda permitir la metacognición y que con la metacognición entiendan la necesidad de armonizarse con lo potencial sin separarlo como algo que los trasciende, sino como parte de sí mismos y que la armonía con eso libera de la idea de la individualidad y que para poder conseguir esa armonía debemos eliminar la idea de la individualidad. Y entonces aquí viene el tema. Bueno, ¿y cómo lo hago? Vosotros habéis trabajado en la meditación que hace. La meditación ha ido creando un espacio interno donde de alguna manera la mente se silenciaba, no se calla nunca del todo, pero en ese aquietamiento, ese silencio se convierte en una experiencia que da luz. Y decimos que da luz porque vemos con perspectiva los contenidos de nuestra mente y eso los deshace. Decía Krishnamurti en las conversaciones con David Bohm, un físico coetáneo y colaborador de Einstein, en unas conversaciones muy buenas que están en YouTube si las queréis buscar, ¿no? Que la salvación para poder hacer ese despertar metacognitivo es una cosa que ahora mismo la ciencia
ya reconoce que es la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, que hasta ahora la ciencia decía, o hasta hace muy poco la ciencia decía que tenemos una cantidad de neuronas determinadas que si las maltratamos las consumimos, o los envejecemos las consumimos y que luego pues esto se acaba. Es como si el cerebro estuviera atrapado en este bucle de autosupervivencia del cerebro reptiliano y el límbico. Y el neocórtex, en todo caso, lo que hace es ir interpretando el tiempo de vida para una supervivencia más o menos placentera. Porque no hay salida a los hábitos del viejo cerebro reptiliano y límbico. ¿En qué sentido? En que mi lucha o mi agresividad en la supervivencia o mi egoísmo en mi supervivencia o mi afán del placer son surcos en mi cerebro muy profundos y ante situaciones determinadas en mi tiempo de vida, mi cerebro va hacia esos surcos. Por decirlo de una manera más gráfica, si yo soy un adicto, ¿no? Y me viene un problema emocional, mi cerebro dice, para evitar el problema emocional tenemos que salir de la identificación con el problema. Vamos a beber hasta apagar la conciencia. Y entonces creo un bucle, y eso viene de ese surco, ¿no? Y entonces parece como que la persona está atrapada en eso, ¿no? Pero si viene la metacognición, si uno es capaz de ver cómo ante el elemento del sufrimiento ingiero sustancias que de alguna forma me hagan perder la conciencia como forma de huida, esa metacognición hace que ese impulso del cerebro ya no vaya por ese surco. Y al no ir por ese surco, la ciencia y Krishnamurti con David Bohm hablaban de que esa neuroplasticidad tiene la capacidad de crear o de recrear el hardware, el cerebro, hacia otras percepciones. Es decir, que nosotros no reprimimos los viejos surcos, sino que tenemos la capacidad de mutar el cerebro para prepararlo para esta nueva etapa de la metacognición. Esto es muy importante porque todo lo que hemos hablado en las otras charlas, de alguna manera, era para que entendierais todo el proceso evolutivo, tanto de la sociedad como el vuestro personal, hacia esa conciencia que gira sobre sí misma. Y cómo al girar sobre sí misma no identifica la potencialidad de ser o el inicio del Big Bang como algo determinista o algo que nos trasciende, sino como una parte de nosotros mismos. Llegábamos a la conclusión de que el ser lo que hace es expresarse en conciencia para reconocerse a sí mismo y enriquecer esa conciencia. ¿Por qué es así? Es así. ¿eh? Decía em, Aristóteles que la potencialidad es infinita en sí misma y no hay un porqué. Que cuando esa potencialidad se vive desde la metacognición, uno lo vive como amor porque la armonía con esa potencialidad nos hace el bien, pero que luego, en la remontada del salmón que decíamos, si vamos a parar a la unión con esa potencialidad, porque somos ella, lo que pasa es que manifestada en una determinada dimensión, eh, simplemente eh, nos expandimos en ella y ella se vuelve a expandir en nosotros, ¿no? Pero es lo que somos. Y en ese ser lo que somos, desde la experiencia de vida, enriquecemos esa conciencia. Entonces, si partimos de la base de que ese absoluto es infinito, no puede ser que ese sea infinito y nosotros seamos infinitos. Solo puede haber un infinito, porque si no hay una contradicción, ¿verdad? Yo soy infinito y el otro es infinito. Los dos infinitos coinciden donde en el no infinito de la coincidencia. No, es un mismo infinito. Es decir, que ese absoluto está en mi infinitud y mi infinitud está en el absoluto. No hay separación de eso. Lo que pasa es que para hacerme uno yo con ese infinito, tengo la metacognición y el soporte neurobiológico que me hace llegar a esa expresión de la conciencia, dejando atrás las herencias del reptiliano, del límbico, y transmutando desde el neocórtex el hardware. Esto nos lleva a otro punto.
Ya no estoy diciendo, oye, Dios mío, por favor, dame algo, sino que tomo la responsabilidad. Decíamos, metafóricamente, que al padre se llega por la madre. Es decir, hay un amor de la naturaleza y de la vida que nos ha ido recogiendo en todos los errores y nos ha permitido integrarlos como parte de nuestro proceso evolutivo, no solo físico, sino también emocional. Ese proceso emocional o físico no puede estar en el ego, tiene que estar en el reconocimiento de nuestra infinitud. Esa sería la metacognición. Y en esa metacognición nosotros formamos parte de una generación I más D que se abre a eso. ¿Por qué? Porque nos trae la felicidad buscada. Pero no solo eso, sino que al ser responsables, porque ya no estamos en la madre que nos recoja en el error ni en la dualidad, sino que decimos, vale, esto es así, yo ahora voy a asumir la responsabilidad de no beber si soy un adicto para crear un nuevo surco en mi cerebro. Esto es lo que decíamos de otra manera, ¿no? Esto lo vais a poder hacer vosotros. Yo puedo indicar el sistema, podemos crear una metodología, pero el que tiene que darle a eso un espacio sois vosotros. ¿Y por qué le vais a dar ese espacio? Por vuestro bien. Pero hay otro bien todavía mayor. Si vosotros hacéis eso, al estar liberados del cerebro reptiliano y límbico en vuestra relación con los demás, que sois vosotros, sois una reflexión de vosotros, porque todos estamos sentados en ese mismo vacío, vais a tener una vibración determinada que puede transmutar, ¿no? Se dice la edición que habrá un momento, y que parece que este momento ha llegado, en todas las especies dicen que llega. Todo esto ya es literatura. Bueno, como todo lo que estamos diciendo, son sistemas y lenguaje. Que si la masa crítica de los que están en metacognición es mayor que la masa crítica de los que están en el inconsciente reactivo, el inconsciente reactivo, por osmosis, se transformará y la especie se salva. Si son mayores los del inconsciente colectivo, nosotros como especie colapsamos y volvemos a la ameba, organismo unicelular, y seremos un ensayo fallado o fallido de la expresión del absoluto como especie. Es decir, que hay una responsabilidad, pero no solo personal, sino que en esa responsabilidad personal, el transmitir ese mensaje, el decir que el único sentido de vida es expander la conciencia, porque no va de hacer planes quinquenales desde fuera, no va de organizar sistemas terapéuticos, va de que la persona sea responsable de su transmutación desde el neocórtex para ponerse en armonía en la potencialidad de lo que verdaderamente es. Y eso es importante, tan importante que el trabajo, la familia, son una expresión de esa realización. No pueden ser el objetivo, porque son el objetivo, lo que vais a hacer es construir un pase de, podréis ser como mucho poetas, ¿no? En el sentido de que vais a vivir la tragedia de la expresión de vida con más o menos romanticismo o más o menos tragedia. Pero en cambio, si hacéis esto, si tomáis esa responsabilidad, la expresión de vida desde vuestra transmutación celular enriquecerá la transmutación celular de vuestro entorno familiar, de vuestro entorno profesional y de los objetivos de la humanidad como sociedad. Esto cierra de alguna manera todo el círculo de explicación. No intentaré, lo haré. Estructuraré todo esto desde el lenguaje escrito, como hemos hecho de alguna manera a través del WhatsApp, para que lo tengáis bien claro. Y luego a partir de ahí ahora empezaremos el trabajo para entrenar esa metacognición. Pero no vais a entrenar esa metacognición si no tenéis como prioridad lo que aquí estoy explicando. Y no vais a tener eso como prioridad si de alguna manera no os abrís o no os resuena lo que aquí estamos diciendo. Y ya entiendo que en la dinámica del día a día, tanto por las repercusiones familiares como por las repercusiones laborales, como por la propia supervivencia, recordar
todo esto que estamos diciendo, que es de una lógica aplastante y por lo tanto nos pone en prioridad, nos hace despertar a esa verdad y salir del sueño o la visión de que la realidad es otra cosa, mandados por ese cerebro reptiliano olímpico, es difícil, pero esa dificultad, ¿no? Va en función de vuestra determinación. Ya no digo de vuestro sufrimiento, porque a lo mejor habéis hecho callo, ¿no? Ya no digo, y por lo tanto tenéis más resiliencia en aguantar el sufrimiento y una cierta conquista de la comodidad, ¿no? Y además confiáis en que la ciencia supeditará los temas degenerativos a nivel celular y conseguiremos la inmortalidad por la vía de la bioquímica. Da igual, ¿no? Si consigue la inmortalidad sin la metacognición, en el fondo yo no creo que haya mayor condena, ¿no? Porque es seguir en la resiliencia de aumentar el callo, ¿no? Pero todo eso os tiene que resonar a vosotros y es en vosotros, como individuos y como especie, que está la responsabilidad de saber si eso resuena y qué prioridad le dais en vuestras vidas. ¿Alguna pregunta, Rus, que es la única que está aquí? Pues no tengo preguntas. ¿Lo has entendido bien lo que he dicho? Bueno, sí, yo creo que sí, tengo que volverla a escuchar, creo. Vale. Pero la idea que te queda es la de que de alguna manera se cierra el círculo con todo lo que llevamos hablando en estas 7 u 8 charlas. Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí. Eso para mí es importante, ya os lo dije el otro día, o sea, tener un feedback de resonancia, porque también entiendo que yo suelto esto al mundo, ¿no? Y luego, pues claro, vosotros en vuestro día a día lo podéis integrar de una manera o de otra, y para mí es importante, ¿no? El saber cómo funciona, para poder mejorarlo, ¿eh? En todo caso. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, que tengáis un muy buen día. Gracias.